Muy bien, amigos, te cuento, Elena, que nos visita el siguiente invitado, es Carlos Paredes, periodista, y nos trae un libro, así lo podemos ver, se llama El Otro Vladi, biografía no autorizada del portero más poderoso de la nación, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, ¿no es el Vladi ya de hace más de 25 años? 21, 22 años. Otro ¿no? Vladi. Otro Vladi. Bien, en nuestro país estamos periódicamente teniendo a algunos Vladis que aparecen. Vladis que aparecen y también a diferentes otros personajes en nuestra política, ¿no? Los que tienen poder quieren más poder. No, sí. De una u otra forma y utilizando diferentes estrategias para capturarlo, eso sí. Estamos con Carlos Paredes, periodista. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días y un gustazo estar aquí en la radio con ustedes. Buenos días, bienvenido. Biografía no autorizada, o sea, nunca te van a autorizar tampoco que la saques. No, porque Cerrón nunca da entrevistas con la prensa, tiene desde su concepción marxista, leninista, maoísta, una idea, digamos, leninista de la prensa. Creen que los periodistas tenemos que ser parte de un panfleto, ¿no? De este grupo. Casi defensores oficiales de un proyecto político radical. Y no cree, obviamente, en la libertad de prensa, no cree que la prensa hace su trabajo en nombre de la ciudadanía, no cree en la transparencia del poder político de turno. Sí, me imagino que por eso es que el profesor Castillo, hasta el día de hoy, ya vamos 4 meses de gobierno, no da una sola entrevista periodística, ¿no? Carlos Paredes hizo el libro anterior de Lagarto. Sí, claro. Con el que casi, digamos que cayó un gobierno. Sí, totalmente. Ayudó para que Martín Vizcarra sea expuesto a la población y también digamos, esa aprobación de casi un 70% que tenía y que lo usaba de manera negativa, ¿no? En contra de las instituciones como el Congreso y otras instituciones del país, pues la población. Y en el Lagarto se descubrió pues que Martín Vizcarra se había vacunado. Se había vacunado y que ahora sale a quejarse, dice que, que lo están discriminando, ¿no? Quiere una dosis más, como dice este villancico que ha hecho este talentoso músico. Claro, Alberto Vergara decía este domingo en una columna bastante leída en La República que Vizcarra pensaba que su popularidad lo iba a hacer inmune a todo, ¿no? Pero hoy se ha convertido en un meme navideño. Y la verdad es que, creo yo, gran responsable de la crisis política que está pasando en nuestro país en este año, incubada obviamente, por lo menos desde el 2016, la tiene Vizcarra, porque creo yo le ha dado el puñal por la espalda, el último, a la gente, a los peruanos. Y a la institucionalidad del país. Sí, por porque supuesto. Con él se terminó de instaurar en la población la idea negativa de las instituciones y también se personificó tanto a las instituciones que, caídas ellas, las instituciones para la población no sirven para nada. Y eso se logró gracias a la mano esa que puso Vizcarra, pues, a esa mano lagartona. Sí, claro, además de desilusionar completamente a la gente respecto a la clase política, digamos, todo el elenco estable de la clase política, él se vendía como un político distinto, era lo mismo. Como dices tú, atacó las instituciones de la República, atacando directamente al Congreso de la República. No le gustaba gobernar con un contrapeso político, ¿no? Y recuerda que ha tenido más de 6 meses en el interregno de gobernar solo con normas legales que él emitía sin ningún control. Esos decretos de urgencia que nunca se revisaron como debieron en el Congreso. ¿Y cuánto ha costado eso al país? Eso es lo que falta investigar. Y lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo ahora, ese es uno de los costos de lo que hizo Vizcarra. Y hay un punto más, ¿no? No solamente atacó a las instituciones, sino que las puso a su servicio y las utilizó a su antojo para que él pueda tener o seguir teniendo esa imagen de gran reformador, de gran reestructurador del Estado, quien iba a imponer un cambio trascendental, cuando a las finales fue puro humo y humo del negro, ¿no? Del malo.
Sí, yo creo que ha quedado al descubierto y además... ¿Quién es este Vladi, Carlos? Cuéntanos un poco. Este Vladi, a diferencia de Vladimiro Montesinos Torres, este nefasto hombre de inteligencia que se rodeó, ¿no?, de gente, digamos, militares básicamente en el CIN, y que cooptó a Fujimori a tal punto de hacerse indispensable, es un tipo preparado desde la cuna, ¿no? Él viene de una familia de dos profesores radicales en izquierda, marxistas, leninistas, maoístas, la familia Cerrón Rojas. Él es el segundo, se fue 11 años a Cuba a prepararse no solo profesionalmente, porque estudió medicina, ya es neurocirujano, sino sobre todo preparar su proyecto político, ¿no? Es un proyecto político, desde mi punto de vista, absolutamente desfasado, que está no solo en el siglo pasado, yo diría en el anterior, ¿no? Con recetas que han fracasado estrepitosamente ahí donde se han puesto en marcha, y por supuesto lo que quiere es todavía la lucha de clases, la dictadura del proletariado, habla de una supuesta revolución socialista, ¿no? Y si uno analiza sus referentes, básicamente la dictadura castrista en Cuba, 62 años, empobreciendo a un pueblo que ya está harto de una carencia total, no solo de bienes, digamos, económicos, sino sobre todo de intangibles como la libertad, ¿no? Y lo mismo pasa en otros lugares como Nicaragua, Venezuela, donde ya hay una crisis humanitaria terrible. Así que él ha preparado este ideario, plan de gobierno de Perú Libre, y quizás su éxito en las elecciones tan polarizadas presidenciales de este año ha sido que se radicalizó, porque encontró que había una ventana de oportunidad en la gente decepcionada. Es como que un enfermo desahuciado, o que se cree desahuciado, va a todos los médicos y ninguno lo cura, entonces le queda el chamán, ¿no? Y gran parte de los peruanos apostó por el chamán como última opción, y resulta que el chamán nos ha salido absolutamente inepto y sobre todo con las mismas tradiciones de corrupción obscena que en 4 meses están aflorando una por semana, ¿no? Vladimir Cerrón era una persona que no es nueva en política, porque él ha postulado ya varias veces. Por supuesto, sí. Él empieza en el Partido Nacionalista de Humala en el 2006 en Huancayo. Ajá. Humala, él tiene una estrategia, cuando llega a Huancayo se pone a hacer operaciones gratuitas a gente necesitada y se hace conocido en la ciudad. Le decían el doctor, el médico de los pobres, incluso el Comercio le dedica una crónica dominical llamándolo el filántropo de los Andes. Cuando sale el anonimato con esa supuesta, con ese cariz de ser un médico que ayuda a la gente necesitada, Humala lo invita a su partido, él se inscribe oficialmente en el Partido Nacionalista, incluso participa en unas primarias para elegir candidatos al Congreso por Junín, las gana, pero la cúpula del partido de Humala y Nadine Heredia no lo llega a poner como candidato, se decepciona, y ahí es donde decide hacer su partido local. ¿Y por qué? ¿Le tenían celos o qué? Parece ser que lo vieron un tipo con muchas ansias de poder y con muchas ansias de poder, y que además con cierto liderazgo, ¿no? Que subvertía el orden del partido en ese momento formado por Humala y su mujer, y hace Frente Patriota, que es su primer partido en Junín, postula a las elecciones regionales de ese año, no gana obviamente, pero logra poner algunos alcaldes provinciales y distritales, incluso un consejero dentro del gobierno regional de Junín. Y ya para la siguiente elección, que es el 2010, cambia de nombre su partido local y se convierte en Perú Libre, y gana en primera vuelta con 33% de votos válidamente emitidos, y se convierte por primera vez en el gobernador o presidente. Lo que muchos nos preguntamos es cómo conoce Vladimir Cerrón a Pedro Castillo, cómo lo sedujo para traerlo. Mira, ya lo ha contado hace poco, pero más o menos la historia es así. Castillo era un tipo más o menos conocido después de haber liderado la prolongada huelga del 2017, ¿no? Líder magisterial, pero además de una facción bien radical del SUTEP, ¿no? Que ahora se llama FENATE, y que en su momento era el brazo del Sendero Luminoso, el CONARE SUTE, ¿no?
Vladimir Cerrón, por supuesto que quería ser el candidato presidencial en este 2021, pero tenía una sentencia que le impedía, ¿no? Y él sabía eso, pero sin embargo estaba con sus abogados tratando de revertir esta sentencia con acciones de amparo, en fin, que había presentado. Y él cuenta que el profesor lo va a buscar a él, a Huancayo, y le pide ser candidato al Congreso de la República por Perú Libre por la región Cajamarca. Y en esa visión estratégica que tiene por su formación en Cuba, él se da cuenta que en el Bicentenario en el Perú, un profesor rural, rondero, con cierta visibilidad nacional, porque había liderado una huelga de maestros, que además, dicho sea de paso, el gremio de maestros es transversal a todo el país. Está en todas las regiones, en todas las provincias y en todos los distritos. Siempre va a haber un maestro ahí, ¿no? Entonces él vio que era una posibilidad, sobre todo con miras a la campaña, ¿no? Obviamente ni Castillo ni Cerrón, ni siquiera en sus fantasías más optimistas pensaban siquiera ganar o pasar a la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que ha habido un montón de factores, empezando por la pandemia, la decepción de la clase política, etcétera, que han hecho que los radicales afloren. En un momento afloró un radical de derecha y después por sus propios hierros fue cayendo y surge este radical de izquierda y avanza y tuvimos la segunda vuelta que tuvimos bastante polarizada y les encontraron en el gobierno sin estar absolutamente preparados para asumir esta difícil tarea. Y lo estamos viendo en estos primeros 4 meses cómo se están portando, ¿no? Lleno de improvisación, ¿no? Hay un factor bien determinante que fue obviamente uno de los más claros para que todo este escenario tan clave, ¿verdad?, para que el radicalismo triunfe en nuestro país, por así decirlo, ha sido pues el tema que ellos se habían organizado en base a la mayor, valga la redundancia, organización que puedan tener los sindicatos en el país, que es el tema del magisterio, que como lo decía bien Carlos, está a nivel nacional, en todos los rincones, siempre vamos a encontrar un maestro rural, un maestro de escuela, en colegios, a nivel nacional. Entonces, tener el alcance y el apoyo de estos sindicatos es que tienes ganado gran parte de la población, porque ellos llegan a la mayoría de los pobladores. Y hay un tema que se está desarrollando en Colombia, es lo mismo. Gustavo Petro está liderando la campaña política en Colombia y lo están haciendo de esa misma manera, y los colombianos que han visto nuestro, digamos, ejemplo, un ejemplo negativo obviamente, están tratando de ver pues que tal vez esos maestros no puedan ser convencidos al 100% y tengan ese apoyo mayoritario para Gustavo Petro, y el próximo año, que son sus elecciones, no claro, probablemente pueda ganar, ¿no? Entonces, en nuestro país varios escenarios: la pandemia, la decepción total que la población alcanzó con Martín Vizcarra y ese nefasto periodo de gobierno, la desaceleración de la economía, la pérdida de trabajos. Entonces, este discurso radical de cambio, donde la población necesariamente quería escuchar pues un mensaje que le iba a cambiar, digamos, todos esos aspectos tan negativos que estaba viviendo o que estamos viviendo, y vinieron ellos. Y ahora los tenemos, pero con una manera Vladimir Cerrón en Cuba, improvisada. En su estadía en Cuba, ¿conoció a Fidel Castro o a los hermanos Castro o no? No conoció a Fidel Castro. Yo cuento en el libro una anécdota. Él en su casa en Huancayo vive en una zona mesocrática, digamos, clase mediera. Tiene una habitación que es como su altar, ¿no? De su estadía en Cuba, porque además es muy narcisista, yo diría megalómano. Exacto. Con muchas fotografías enmarcadas de su paso por Cuba. Él estuvo en la provincia de Camagüey, nunca en La Habana, y claro, en esas 30 y tantas fotografías que muestra a gente de su entorno y su confianza, falta una, ¿no? Con el comandante Fidel Castro, que es la que nunca logró tomarse, ¿no? Castro se muere, y supongo yo que si estuviese vivo, él ya podría regresar a la isla en su calidad pues de secretario general del partido de gobierno, claro, de Perú, ¿no? Y hubiera tenido una reunión, digamos, ya entre dignatarios. Claro. Pero nunca conoció a Fidel Castro, pero sí es un hombre formado en el Partido Comunista Cubano. Su esposa es militante del Partido Comunista, y por eso digo que su proyecto
Él es miembro del Partido Comunista. De Cuba no sé, no tengo registro en todo caso, pero su esposa sí, ¿no? Él es fundador de un partido marxista-leninista, maoísta acá, que es Perú Libre, ¿no? Pero él permaneció 11 años en Cuba con una formación, insisto, no solo profesional, sino sobre todo política, ¿no? Y incluso ha hecho jornadas en Cuba. A él le tocó vivir algo que los peruanos no hemos conocido mucho por razones obvias, ser una isla bastante cerrada al mundo, el periodo especial de Cuba, ¿no? Que es cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le suspende el subsidio que era millonario y que financiaba alrededor del 80% de la economía cubana. Cae el muro de Berlín 89, 91 la perestroika logra derruir este país que era, digamos, uno de los estandartes del mundo, en este mundo bipolar que vivíamos hasta esa época, y Cuba entra en una severísima crisis económica, tanto así que los cubanos comían 2 veces al día, eso es clarísimo, claro. ¿No? No tenían energía, ahí aparecen las bicicletas, las famosas guaguas, que eran estos omnibuses de transporte de tipo pasajeros camión, restringidos al máximo, hasta que llega Chávez y empieza a subsidiarlos con petróleo y con dinero, y por eso que lo adoran y lo quieren tanto, ¿no? ¿Y Vladimir Cerrón ha tenido admiración por alguna imagen o personaje de la izquierda peruana? Mira, no sé si algún personaje haya sido de su admiración total. Sí ha tenido relación con 2 personajes que lo ayudaron a conseguir su beca en Cuba. Uno de ellos era senador cusqueño, pero además secretario general de la CGTP, Valentín Pacho se llama, no sé si sigue vivo, pero era conocido, amigo de la madre, Berta Rojas, porque la mamá también entró en política, en el Partido Socialista, se postuló a ser congresista, no salió. Y el otro fue Javier Díez Canseco Cisneros, que ayudó también un poco con esta gestión. Yo no sé si para Vladimir o para la madre, que siempre estaba buscando becas. La mamá se fue a Rusia el año 80, cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también se fue a Cuba a estudiar un posgrado, ya cuando el hijo estudiaba allá, ¿no? Así que esos 2 personajes sí están presentes, por lo menos en sus trámites de beca, pero no sé si ha admirado a alguien en particular. Yo creo que el gran ideólogo al que admira hasta el paroxismo es su propio padre, ¿no? El profesor Jaime Cerrón Palomino, que llegó a ser vicerrector de la Universidad Nacional del Centro allá en Huancayo, y que fue secuestrado y después asesinado en circunstancias que hasta hoy no se han podido esclarecer del todo, ¿no? Carlos, en este libro, El otro Vladi, ¿qué es lo más, digamos, trascendental de la biografía de Cerrón que vamos a poder encontrar? Que la población, de lo que no hemos visto todavía, digamos, ¿no? Porque ya ciertas características de Vladimir Cerrón ya las tenemos a la luz, y él mismo se ha dejado ver también, ¿no? Él mismo ha dejado ver algunas características. ¿Qué encontramos aquí? Mira, lo que queda clarísimo es este doble discurso, yo diría esquizofrénico, porque él se vende como un revolucionario, como un político de extrema izquierda que quiere reivindicar a los oprimidos y a los pobres del Perú, pero cuando ha tenido oportunidad de ser gobierno en Junín, todas sus acciones de gobierno han tenido las siguientes características. Primero, irresponsabilidad, ineptitud, porque se ha rodeado siempre de gente ad later, pero que no tenían la mínima preparación para la gestión pública, y por supuesto corrupción abundante, ¿no? Así que ha tenido una gestión que, lejos de apoyar, como dice él, a la gente menos favorecida, ha tenido resultados inversamente proporcionales. En Junín, por eso le dicen el doctor anemia, la anemia, por ejemplo, en su gestión se subió a estándares nunca antes vistos, siendo él médico y trabajando para los pobres, imagínate, ¿no? Luego tiene 9 hospitales, o que están sin construir, a medio construir, construidos abandonados sin equipo, todos en licitaciones y en concursos públicos absolutamente opacos e investigados ahora por el Ministerio Público por evidentes signos de corrupción obscena, ¿no? Así que el libro abunda en detalles de cómo alguien que tiene una narrativa
de supuesto revolucionario, cuando le ha tocado ser el poder, se ha corrompido al máximo, y hay casos ahí flagrantes como la mina Chinalco, como los puentes comuneros, la Eternidad, como los hospitales, etcétera. Uno de ellos, que ahora es disidente, además contador de profesión, Aldrin Zárate, que ha sido además alcalde de un distrito allá en Huancayo, calcula que solo en el primer gobierno de Cerrón, entre 80 y 100 millones de soles es lo que esta organización criminal llamada Los Dinámicos del Centro ha desviado del presupuesto de la región Junín, ¿no? Y hay un tema también con el aeropuerto, ¿no? De Jauja, que también lo quieren llevar a Huancayo, sí, algo así. Es una obsesión de Vladimir Cerrón hacer un aeropuerto en Orcotuna, que es un distrito de la margen derecha del Valle de Mantaro, que está muy cerca a Jauja, donde ya hay un aeropuerto comercial que está en pleno funcionamiento, y ahora hay hasta 4 vuelos comerciales al valle, y es el que sirve a Jauja, Concepción, Huancayo, ¿no? La obsesión de Vladimir Cerrón, creo yo, tiene que ver más con sus contactos con los Quispe Palomino y el BRAE, ¿no? Que le sirva de enlace, de ingreso. Que sea un narco aeropuerto, ¿no? Claro. Como en Bolivia, porque si estamos repitiendo la fórmula de Evo Morales, un estado plurinacional, un narcoestado, porque el Perú, recuerda, es uno de los primeros productores de hoja de coca y por lo tanto de cocaína, y luego hacer lo que ellos quieren, cambiar la constitución, ¿no? Como hizo Evo Morales, básicamente para imponer una dictadura. Ya lo dijeron. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos personajes negativos de nuestra historia? Vladimiro Montesinos y Vladimir Cerrón. Muchos tienen, digamos, marcadas diferencias, pero a ver, quiero que los digas, ya que te has dedicado en todo caso a exponernos esta biografía no autorizada de Vladimir Cerrón, ¿no? El otro Vladi, pero tienes más, digamos, yo creo que tienes más autoridad en tanto a conocimiento respecto de él, y nos puedes hacer esas diferencias de estos personajes negativos para nuestra historia peruana. Sí, mira, en esa comparación nefasta podemos decir que Vladimiro Montesinos, un militar acusado de traición a la patria, sin escrúpulos, un abogánster, le decían, porque después era abogado de muchos narcotraficantes, llega al poder solucionándole un pequeño problema a Alberto Fujimori, en ese momento candidato, que tenía que ver con la entonces Dirección de Contribuciones, hoy la SUNAT, ¿no? Ellos tenían una empresa constructora y no habían pagado impuestos por las casas que hacían y vendían luego. Se hace indispensable, y yo diría la primera diferencia es que Vladimir Cerrón construye desde abajo una plataforma política con miras a llegar al poder, primero regional, y sin proponérselo ya llegó al poder central máximo, que es el Ejecutivo. Vladimiro usufructa del poder que había conquistado otro personaje que terminó siendo su socio, Alberto Fujimori, ¿no? Ahora, Vladimiro Montesinos es un tipo estratega en asuntos de inteligencia, convirtió al ejército en el partido político del Fujimorato y manejó de una manera soterrada, pero muy efectiva, no solo las Fuerzas Armadas, sino el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, compró líneas editoriales de algunos medios de comunicación, etcétera. Tenía, digamos, una fórmula muy pérfida y lo decía jactándose, la clase dirigente peruana, el 90% se vende al mejor postor, el otro 5% sube su precio, y con los que quedan ya yo me encargo pues de hacer este trabajo sucio, ¿no? Vladimir Cerrón tiene los mismos pocos escrúpulos, solo que es un tipo más ideologizado, fanatizado en una ideología totalmente en extrema izquierda, ¿no? Marxista, leninista, maoísta, y por eso es que cree en la utopía de la revolución, ¿no? Yo creo que no va a tener ningún problema. Que conoce en su momento los twitters de Vladimir Cerrón, ¿tú te explicas por qué no se lleva bien con la caviarada peruana? La detesta, ¿no? La detesta. La insulta permanentemente porque cree que son revolucionarios de balcón,
¿no? Pituquitos que nunca se han ensuciado los pies yendo claro. ahí en la cancha, y que usufructan del poder, y no solo del poder, sino del dinero del Estado. De ¿no? gratis. De las consultorías y todo lo demás, por eso los detesta. De gratis, porque tampoco son, ellos, por ejemplo, yo que recuerde, no son de la gente que han llegado al poder trabajando, no. Ni representando a un partido político, a una organización política, sino o infiltrándose como congresistas, como ministros, o usando cualquier aparato del Estado para seguir ellos beneficiándose, nada más. Porque son notorios los twitters. No, sí, no solamente discrepa con ellos, los detesta abiertamente y a veces no se guarda ningún epíteto para hablar de ellos, ¿no? Incluso antes de organizar la candidatura de Pedro Castillo al mando de Perú Libre, porque no podía, Vladimir Cerrón intentó unir a la izquierda radical peruana, hizo hasta 2 convenciones, una en el Cusco, otra en Junín, en Huancayo, con Goyo Santos, la propia Verónica Mendoza estuvo en esas conversaciones, solo que le viene la sentencia en agosto del año 2019 y que se confirma en segunda instancia, y eso explosiona este intento que tenía él de querer unir las izquierdas y de liderarla, pues, porque él creía que él era pues el candidato. Por eso además tiene, una visión más estratégica, porque él se dio cuenta clarísima que en el Perú la extrema izquierda no tenía arraigo electoral, y que diseminados o digamos cada uno por su cuenta, partidos no iban a llegar nunca siquiera a pasar la barra electoral. Por eso es que intenta juntarlos. Pero luego viene la pandemia, y la pandemia le da una ventana de oportunidad muy grande, porque muchos peruanos decepcionados de todos. Perfecto. Claro, él ya lo ha dicho, ¿no? Estaba listo, la pandemia era como, digamos, el pasto ahí seco, y lo que faltaba era la chispa, y la chispa era el partido. Un partido de provincias, además, ¿no? Pero ¿y con lo que está pasando? ¿Crees que tengan oportunidad nuevamente? ¿Crees que, por ejemplo, en estas elecciones subnacionales que ya tenemos en el 2022, este partido de Perú Libre y otros afines, ¿no?, tengan arraigo en la población, vayan a obtener, digamos, gobiernos regionales? Mira, yo pensaría que en principio no, porque ya se han empezado a sacar la careta, ¿no? No son ni revolucionarios, ni gente que va a trabajar para el pueblo. O sea, yo diría que básicamente el Perú está gobernado por una organización criminal que tiene 2 cabezas: los dinámicos del centro, con Vladimir Cerrón liderándola, que llegó al poder con su estructura partidaria y financiando la campaña con dinero ilícito, y los dinámicos de Breña, ¿no?, liderado por el profesor Pedro Castillo, que tienen pues ahí a Carelín López, tienen a Bruno Pacheco, tienen al sobrino del presidente, tienen a este señor dueño de la empresa que le presta su carro, etcétera, que básicamente lo que han hecho en estos primeros 4 meses es hacer negocios turbios con el dinero del Estado, groseramente turbios, ¿no? La licitación del puente Tarata, la compra de combustible de Petroperú, queda clarísimo. Por eso que ayer leí una columna en La República, decían ahora al Palacio de Gobierno le llaman Yompián, donde ganan los que van, ¿no? O sea, todos los que se han reunido con el presidente, es ilegal que el presidente junte al proveedor, al funcionario público que está bajo sus órdenes, que va a decidir una licitación millonaria, y a la lobista que es la correa de transmisión, ¿no? Sí. Todo probado escandalosamente, ¿no? ¿Tú crees que Pedro Castillo esté incómodo en este momento tenerlo tan cerca a Cerrón? Mira, yo creo que la primera vacancia los ha acercado. Es cierto que hubo un distanciamiento después de que Guido Bellido dejó la presidencia del Consejo de Ministros, porque Cerrón lo impuso a él y a varios ministros más, controlaban varios ministerios, pero la vacancia los ha unido porque Cerrón tiene 19 votos por lo menos que controla en el Congreso, y frente a los 87 que está buscando la oposición, ese número podría inclinar la balanza fácilmente. Y segundo, ya lo ha dicho hoy día un diario en primera plana, Cerrón tiene el detonante que la oposición radical en el Congreso necesitaría para una segunda vacancia, que es las pruebas. Todos sabemos que la campaña fue financiada por los dinámicos del centro, pero él tiene las pruebas incontrastables, para usar cómo se define la ciudad de Huancayo, de el financiamiento con dinero ilícito,
hay conversaciones telefónicas explícitas del señor Cerrón hablando con el profesor Castillo en primera y segunda vuelta, hablando de dinero, cómo llegan, cómo lo depositan, cómo hacen el pitufeo, y además incluso hay conversaciones de WhatsApp, hay hasta vouchers de depósitos usando interpósitas personas. Así que eso en cualquier momento no me extrañaría que detone también, ¿no? Porque Cerrón, cuando vea que el profesor se está derechizando o se está caviarizando, le va a meter el puñal por la espalda sin ningún problema, porque él ya no tiene nada que perder, tiene 18 procesos judiciales, no tiene nada que perder. Tendría uno más y no le va, se asila en Nicaragua, en Bolivia o en Cuba, donde sea, y de ahí va a manejar los hilos, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro entre Cerrón con Maduro? Hay una foto. ¿Quién invita a quién? ¿Cómo Cerrón ha ido varias veces a Venezuela, ¿no? Y a Bolivia también, en calidad de presidente regional de Junín y además de secretario general de Perú Libre, ¿no? ¿Quién es el que trae las famosas casas del Alba al Perú? Sí, Cerrón tiene mucha, por eso yo digo que el casticerronismo es el castrochavismo en versión peruana, ¿no? O sea, básicamente. Hablabas digamos, de esa suerte de reencuentro entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, porque el tema de la primera presentación de la moción de vacancia en el Congreso los había, digamos, unido, y Cerrón maneja 19 votos dentro del Congreso, ¿verdad? Para que podría, en un eventual nuevo, digamos, pedido de vacancia, él inclinar la balanza. Sin embargo, ayer él llamó digamos, a Palacio de Gobierno a varios periodistas. ¿Crees que se está viendo, digamos, contra las cuerdas y ahora sí necesita de los periodistas? ¿Y qué tipo de periodistas? Pero son afines al grupo Caviar. Entonces, ¿cómo cae esto para Vladimir Cerrón? Yo creo que el profesor está empezando a escuchar asesores que no son ni Cerrón ni en el entorno de Perú Libre, que le están aconsejando hacer golpes efectistas, ¿no? No solamente invitó a 5 periodistas, sino que antes fue caminando al Ministerio Público a pedir una cita con la fiscal de la Nación, a decir: levanto mi secreto bancario, mi secreto de las comunicaciones, me pongo a disposición, quiero adelantar mi manifestación respecto al tema de los ascensos irregulares. Y ahí le gritaron Choromón, ¿no? Se le gritaron en la calle. Sí, yo diría, está pésimamente mal asesorado el presidente. Ahí tiene a su ministro de Justicia, que debiera ser su asesor legal principal. Pero parece que no le gusta escuchar. Pero también, ¿cómo escuchas si no sabes cómo ejecutar? ¿Cómo va a reaccionar también? Cómo hacer lo que te están aconsejando, ¿verdad? Es una persona también... Mira, va un fiscal y no lo dejan ingresar a Palacio de Gobierno, que es una instancia pública, y además el fiscal tiene las prerrogativas para hacer esa diligencia, ¿no? Obstrucción a la justicia, por lo menos. Va donde la fiscal de la Nación y le pide la cabeza del fiscal adjunto que ha ido a hacer esa diligencia en Palacio de Gobierno. O sea, sus asesores no le han dicho que los fiscales son autónomos, que pedir eso colisiona con la división de poderes. Además, convoca a 5 respetables periodistas, que a varios de ellos yo los considero profesionales honestos, pero yo creo que a la prensa hay que convocarla para una rueda de prensa, no para hablar off the record, ¿no? Algunos de ellos, creo yo, equivocadamente han salido como voceros del presidente a interpretarlo, a decir: el presidente nos dijo esto. Los periodistas no están para ser voceros o intérpretes del presidente de la República, están para hacer preguntas al presidente de la República. Pero también recordemos que ellos en campaña no daban entrevistas, no se comunicaban con la prensa, al contrario, se enfrentaban. Y ahora asisto a una reunión bueno, si bien es cierto, es el presidente de la República todavía, no sabemos qué pase más adelante, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo acepta una reunión y para qué? O sea, ¿no? ¿Qué tipo? No hay agenda. Exactamente. Y cuando este señor, pues desde la campaña se ha mostrado bien poco amigable con la prensa, ¿no? A mí me parece bastante... Mira, él ha incumplido sistemáticamente sus promesas de campaña. Primero dijo que su sueldo como presidente iba a ser el mismo de maestro. Bueno, ya hay una investigación del comercio que demuestra que en agosto, septiembre, octubre y noviembre ha cobrado el sueldo presidente de la República, que va encima de 17,000 soles, no su sueldo de maestro. Primera promesa de campaña incumplida groseramente. Y muchas más podemos enlistar, ¿no? He visto que hay una institución que ha revisado un compromiso que él firmó de la sociedad civil,
y sus niveles de incumplimiento van al 80%, empezando por temas de libertad de prensa. Cuando él se niega a dar entrevistas con periodistas independientes, no se está negando a complacer a los medios que representan esos periodistas, sino se está negando al derecho a saber de los ciudadanos, que necesitan conocer cuáles son las acciones de gobierno, de él y de su gobierno, a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación solamente somos intermediarios, somos mensajeros, somos el puente, no somos per se, factores de poder con los que tenemos que el poder de turno tiene que hablar. No, somos simplemente intermediarios. Lo que pasa que también, Carlos, ahí hay otra contradicción, por así decirlo, en lo que está pasando en nuestro país y en el escenario que tenemos, ¿verdad? Todo lo que hizo Martín Vizcarra nos está golpeando también. Yo vuelvo a lo de Martín Vizcarra porque este señor de verdad ha sido nefasto y nos ha dejado bastantes cosas negativas en nuestro país respecto a la prensa, al manejo de la prensa, como también él usó varios medios de comunicación, varios periodistas que se dicen independientes para ir defendiendo cada acto que él hacía. Recordemos el tema del cierre del Congreso, ¿no? Y otras acciones de él mismo. Entonces la prensa sale y dice el presidente de la República no nos da declaraciones, no es abierto, su agenda no está pública, ¿verdad? No es tan pública, pero también la población dice, pero ¿qué tipo de medios de comunicación, qué prensa? ¿Verdad? También como que se encuentra una contradicción allí y cómo salir de esto en todo caso. Mira, yo creo que un sector de la prensa minoritaria en tiempos de Vizcarra tenía una lógica que para mí es perversa, ¿no? Decir, el enemigo de mi enemiga, porque eran antifujimoristas, es mi amigo, ¿no? Y a él sí le voy a perdonar todo. Entonces, en esa lógica pérfida, para algunos periodistas habían corruptos buenos y corruptos malos. Entonces yo solo voy a atacar selectivo a los corruptos malos, ¿no? Y yo creo que esa lógica binaria tan elemental no se condice con un periodismo que responda a la naturaleza del oficio, que es... Ha dañado la imagen. Siempre preservar el derecho a saber de la gente. Y cuando hice el libro de Lagarto, encontré en Moquegua y en Hilo sobre todo, que todos estos casos que yo estaba reporteando, ya la prensa nacional lo había ido a reportear de manera abundante, pero que nunca había sido publicada, ¿no? ¿Por qué razones? No sé. Sí, pues eso ya venía con antelación planificándose, tal vez también algún escenario para que el partido de Perú Libre pueda, en todo caso, si no ganar, tener alguna opción en su momento, ¿no? ¿Cómo va la aceptación del libro? Me imagino que buena, porque acá los peruanos... Mira, es un libro de coyuntura. Yo creo que a nivel editorial los periodistas debiéramos publicar más libros de coyuntura. Claro. La tradición en México, Argentina, Chile va por ahí. No tengo reportes de ventas, pero estamos poniendo modestamente a disposición de los peruanos esta historia que creo que va a poder completar un poco el perfil de este personaje gravitante hoy en la coyuntura política. Y si algún mérito tiene el libro es que ha logrado poner todas las piezas de este rompecabezas que es Vladimir Cerrón en un solo tablero para que los peruanos vean la foto completa, ¿no? Yo diría, como digo ahí, la vida de Cerrón en los últimos meses ha estado muy dinámica porque ha estado investigado y sigue siendo investigado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y por la prensa independiente y de investigación que también ha aportado con muchos elementos para esclarecer mejor a esta figura pública. Tú como periodista de investigación has sufrido atentados, has viajado a Huancayo, te hemos visto que te han agredido mucho. Sí, hemos estado ahí en la incontrastable ciudad 4 oportunidades. Mira, a mí no me gusta un poco exagerar con esto. Sí ha habido unos amagos de agresión, pero yo lo tomo como parte del trabajo, ¿no? Del oficio. Son los gajes del oficio. Ya este libro tiene 2 querellas antes de haber sido publicado, supongo que ahora después va a tener varias más, pero estamos dispuestos a responderlas. O sea, creemos que la libertad de prensa tiene que ir de ambos lados. Si alguien se considera ofendido, etcétera, nosotros iremos al Poder Judicial a responder. Tenemos todas las pruebas y tenemos una pregunta de curioso. ¿Ahí mencionas a las mujeres de Cerrón o no? Bueno, hay algunas anécdotas, no me he metido en su vida personal, pero hay una que menciona una anécdota porque él se reclama marxista, leninista, maoísta y por lo tanto ateo.
pero siempre carga un crucifijo, ¿no?, de oro. Y una de sus amigas, que lo vio con el torso desnudo, le dijo: oye, ¿qué contradicción es esta? Te dice de que eres ateo y estás cargando. Y ahí él habla de su mamá y dice: no, esto es un regalo, no tiene nada que ver ni con ideología ni con religión. Esto me lo ha regalado mi madre, Berta Rojas, y lo que dice ella es ley. Entonces lo lleva siempre. Y ahí podemos en todo caso constatar cómo él es, digamos, de tomarse de imágenes, ¿no?, o de características de personas para que él pueda también por allí rescatar algunos aspectos. Hablábamos de su papá y ahora de su mamá, entonces son también... No, la muerte de su padre, la mamá ha quedado como guía ideológica. Exacto. Y es la que marca la pauta de... ¿La familia Cerrón se puede decir que es una de las familias más millonarias o poderosas de Huancayo? Mira, era una familia de orígenes campesinos, ambos. El padre es de un pueblito que se llama Chongos Bajo y la señora de otro distrito que se llama Ahuac. Ahí hay una laguna majestuosa, la laguna de Ñahuipuquio, que le sirvió de inspiración. Ella es literata, cuentista, profesora de literatura. Han ido avanzando mientras el profesor Jaime Cerrón estuvo con vida, vivía en una modesta casa. Hoy sí podemos decir que son millonarios. La mamá tenía 1.400.000 soles en sus cuentas, entre soles y dólares. Cerrón tiene 1.200.000 y hay muchísimo más, ¿no? Signos exteriores de riqueza, muchos. La mamá compró un departamento aquí, compró 2 carros de alta gama, propiedades que pueden estar a nombre de las familias, y poderosas también porque ha coopado el poder político local de manera amplia, ¿no? Perú Libre en Huancayo llegó a ser un partido fuerte. Me temo, respondiendo a tu pregunta, que este 2022, en estas elecciones regionales y locales, espero que los electores huancaínos hayan aprendido la lección, ¿no? Porque lo que hemos visto es una organización criminal y no un partido político, ¿no? No solamente Huancayo, el país, creo, ¿no? Porque y no se trata solamente de circunscribir el problema de la corrupción de nuestro país a Perú Libre o en todo caso a todo lo que está pareciendo al gobierno, sino muchas de las agrupaciones políticas se han visto siempre enlodados en actos de corrupción. Y hay algo que hace rato estábamos conversando nosotros en el anterior bloque, ¿no? Como también el Congreso de la República no da, digamos, acciones claras respecto para cambiar la imagen de esa institución tan negativa. Es una de las instituciones con el mayor índice de desacreditación ante la población. Entonces eso es bastante negativo para el país. César Acuña, Acción Popular con sus representantes, o sea, y es que Acción Popular es un partido político que tiene historia. Bueno, César Acuña no, porque es como que el llamado mecenas de la política peruana, ¿verdad? Así que bueno, yo de verdad espero que la población si vemos aprenda. Nuestros expresidentes, los últimos 6, incluido Vizcarra, o están procesados, o están con orden de detención presos, o están pedidos en extradición, incluso uno se quitó la vida. O sea, nuestra clase política, nuestro elenco estable, desafortunadamente está desacreditado. Y incluso los que han venido a refundar la política, los que se creen, en su momento se creyeron outsiders, o de una nueva raza, como el señor Acuña, caen en lo mismo. Si no es corrupción abierta, mercantilismo, que para efectos prácticos es lo mismo. Exactamente. Y crees que, bueno, y todo lo que has visto, y siendo un periodista de investigación y estando al tanto de lo que está pasando en nuestra coyuntura política, ¿crees que se avisora, digamos, una nueva clase política, por así decirlo, porque creo que nunca lo hemos tenido? Clase es un tema o una palabra con connotación positiva, ¿verdad? Y no hemos tenido todo lo contrario. Entonces, ¿crees que podríamos tener a corto o mediano plazo nuevos líderes políticos que realmente marquen tal vez una pauta para que el país pueda cambiar de horizonte? Mira, yo no soy tan optimista en ese aspecto porque veo que no hay partidos políticos, ¿no? Y si no hay partidos políticos con doctrina, con visión de país, con un programa que defiendan, cualquiera sea su visión ideológica, no vamos a tener nuevos cuadros de recambio, ¿no? Lo que veo más bien son gente que tiene una obsesión de llegar al poder por el poder.
algunos jóvenes incluso con esta coyuntura están saliendo, pero sin ninguna estructura detrás de ellos, ¿no? Yo no veo en los partidos que tenían cierta formación y cierta visión del país, como por ejemplo el PPC, el APRA, mismo Acción Popular u otros, o el Fujimorismo, que ya tiene 30 años, que tengan primero una cantera de recambio, porque también, hay que decirlo, en el Perú la gente exitosa, la gente preparada, la gente decente, que somos la mayoría, ya no quiere. Tenemos miedo de ingresar a la política activa porque siempre es una actividad que nos va a terminar triturando. Enlodando, ¿verdad? Enlodando en nuestra reputación, ¿no? Yo escuchaba a mucha gente joven en la universidad, valiosa, con entusiasmo y con inquietud política de servicio, porque la política hay que entenderla como de servicio público, ¿no? Pero es que esa es la naturaleza de la política. Claro. La política es interesante, la política es servir al pueblo, ¿verdad? Es muy bonita, como decía Platón, ¿verdad? El tema de la política, pero aquí el país no solo el país, en realidad en Latinoamérica está muy desacreditada y hay muy poca gente dispuesta a ingresar a la política con auténtica vocación de servicio, porque sí hay estos que son los nuevos que quieren el poder por el poder. Pero también sería la herencia que nos están dejando estos malos políticos, ¿verdad? Para que los jóvenes aprendan de esas malas prácticas, de esas malas costumbres y creen que llegar al poder es para servirse y no para servir a la población, pues, ¿no? Así es. Carlos, te queremos agradecer por asistir. No, muchas gracias. El libro, ya saben, amigos, cualquier librería. Están en todas las librerías de Lima, también lo pueden comprar si es más cómodo para ustedes a través de internet, online, ¿no? En todas las páginas web de todas las librerías del Perú, incluso hay algunos servicios de librerías a nivel nacional, por ejemplo. Sí, a nivel nacional. ¿En Huancayo se vende también o no? Se vende en Huancayo, se ha distribuido en algunas librerías. ¿Se acabó todo? No tengo el reporte, pero ya llegó a Huancayo hace 3 días. Yo creo que si llega, ya llegó. Entonces ahí va a tener. Ahora, como suele pasar, ya lo han pirateado y claro, eso enoja muchísimo a los autores que vivimos de nuestro trabajo. Pero si hay algo de comentar ahí cuando me dicen si lo han pirateado es que hay demanda. Claro. ¿No? Y que hay demanda y que tiene aceptación en todo caso, que ha gustado al público. Vamos a ver, vamos a dejarlo al público. Bien. Este año ya se ha escrito 2 libros para dos presidentes, 2 políticos. Sí, mira, al inicio del año, en febrero, publicamos El perfil de Lagarto y luego de inmediato vino pues las elecciones, la vorágine. Yo me empecé a interesar por el personaje y obtuve bastante información, así que... ¿Quién te interesa ahora? ¿Estás pensando? Mira, hay varios. Me interesa el profesor, pero vamos a ver si llega al próximo año para yo creo que para ustedes tampoco sorpresa y para mí tampoco no ha sido sorpresa de que dentro de los 10 personajes menos queridos por la población y con menos aceptación, van a tener su muñeco para quemar. Lo lidera Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori con un 44% y Pedro Castillo con 41 punto y tantos %. Así es. No es una sorpresa. Mira, en la encuesta del poder, que siempre es hecha en una elite, ¿no? Digamos, no es representativo, pero marca una pauta. Cerrón es el segundo hombre más poderoso del Perú después del presidente, nada menos, pero además creen que es el que más desestabilización está produciendo al gobierno del profesor. No sé si sea tanto así, pero que es un personaje gravitante y yo creo que en los próximos meses lo va a hacer más, porque, insisto, tiene la llave para que el profesor se quede o continúe. Pero era previsible, ¿verdad? Por supuesto, totalmente previsible. Sí, pues. Y ya tiene el plan hecho también. Claro que sí. Bueno, ha sido Carlos Paredes, periodista de investigación, para agregarle eso, trayendo su libro El otro Vladi, una biografía no autorizada del portero más poderoso de la nación. ¿Tú lo contratarías de portero o qué regalo de Navidad le harías? Bueno, si de regalo de Navidad yo le regalaría la Constitución del 93 para que la lea. Me parece que no la conoce. No la conoce, por eso la quiere cambiar. Y de portero, no. De un equipo de fútbol quizás. Salvo que sea para para que controle algún lugar que quiero que se filtre la gente, ¿no? Porque como portero debe ser malísimo. Muy bien, Carlos Paredes.
muchísimas gracias. Elena, parece que te gustó mucho la entrevista. No, sí, claro que sí. Además, hablar de un personaje que ahorita, por decir, está dando la hora en el ámbito político del país, sí. Claro, y creo que, como lo decía Carlos, creo que los periodistas de investigación deberían abocarse más a mostrarnos a la población ese tipo de investigaciones plasmadas en un libro, para que también podamos tener más llegada a la información, claro, ¿verdad? Una información veraz y que sirva pues para que, por ejemplo, en escenarios de elecciones se tome con mayor conciencia y mayor responsabilidad el voto, ¿no?, de cada uno. Ya saben, amigos, a comprar y a leer El otro Vladi de Carlos Paredes. Ya venimos después de una pausa. Gracias. Regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.